Ya. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Bienvenido a nuestro webinar de Data Science. Este es el número 8 y hoy está con nosotros Juan José Granier. Él es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y ha trabajado principalmente en instituciones I+D+I. Su área de expertise está en el ámbito del procesamiento de lenguaje natural y particularmente el estudio de ciencias cognitivas y el lenguaje. Él hoy día nos va a hablar sobre el mundo de autoencoders, nos va a contar un poquito sobre el marco general, también nos va a hablar un poquito sobre Variational Autoencoders y Causal Effect Variational Autoencoders. Así que bienvenido, Juanjo, y adelante. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Bueno, hola, voy a presentar ahora el tema. Sí, así que vamos a partir. Y como pueden ver, tenemos a grandes rasgos la autoencoder en una introducción. Eh, bueno, ¿qué tenemos para presentarle? En primera instancia, acá tenemos los autoencoders a nivel general. Posteriormente tenemos los variational autoencoders. Después los causal effect y un par de detalles que van a ser como easter eggs próximos, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar primero con qué son los autoencoders, más o menos, o por dónde parte. Bueno, la primera motivación que nosotros tenemos, aquí podemos ver a personas trabajando y que generalmente tienen mucha información, ¿sí? Y esta información de repente es difícil comprimir, es difícil localizarla o reproducirla en otros medios. A veces también pasa, no sé si han visto la tele, a su derecha, como que una imagen, pueden ver ciertos detalles, ¿verdad? Y a veces no se ve tan nítida, no se recupera la información con respecto a lo que uno ve en la realidad, cuando uno está grabando algo. Entonces, como un primer intento, que también ustedes pueden ver acá, es cuando uno sube información a Internet, cuando uno sube un archivo y después lo descarga. ¿Qué pasa? Cuando uno sube un archivo, como que de cierta forma uno codifica, comprime, porque también cuando uno descarga posteriormente, uno descomprime el archivo y obtiene algo nuevo, que no necesariamente es exactamente el mismo, pero a cierto punto recupera la información que era necesaria o vital. Posterior a eso también ustedes pueden ver cuando han tomado fotos. ¿Han visto de repente que uno toma una foto antigua y quiere revelarla en algún lado? O también con algunos algoritmos digitales que uno aplica en programación. Con eso uno también puede rescatar cierta anomalía o detectar ciertas cosas que no detectaba previamente. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven aquí a su izquierda, si uno hace algunos detalles, uno puede ver también aquí una recuperación de la data, ¿sí? En la cual aquí había un animal, ¿sí? Bien escondido, o sea, como casi camuflaje. Entonces, acá también uno se pregunta cómo de repente hay información del celular o de otros medios que uno tiene las imágenes y te pueden caber, o sea, y no solo eso, sino que la calidad no es mucho menor y también es con un tamaño considerablemente menor. Bueno, eso también es una aplicación de lo que se llama la reducción de dimensionalidad, en cierta forma, aplicando estos famosos autoencoders. Entonces, como una motivación para invitarlo, tenemos que muchos de los detalles de reproducción de data y también de poder modificar, ustedes los tienen a partir de estos famosos autoencoders. Pero entonces, necesitamos un poquito de historia, ¿sí? Aquí yo les dejo un par de easter eggs que son enlaces comparativos de métodos y también de lo que es. Pero lo que quiero que se quede con lo importante es que en esta historia se retrocede a los años 50-40 incluso, en los cuales había métodos, que uno de ellos era la reducción de dimensionalidad, los componentes principales, entre otros, que bueno, a medida de que han pasado los años, siempre hay variaciones y también hay modificaciones, pero lo importante es que se ha mantenido como algo constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que cambian las definiciones y uno que otro detalle que describe estos fenómenos, al final son lo mismo, pero de otra forma. ¿A qué vamos con esto? Que uno de los primeros antecedentes de autoencoders como un poco más explícito, a pesar de que ya había antes temas que lo citaban, es más o menos en el año 1986, cuando en ese capítulo 8 de ese libro, ustedes pueden ver que de hecho es del MIT, describen un problema con una representación interna por error de propagación.
Como ustedes pueden intuir, al menos los data science y también las personas que han visto propagación de error y otros temas, acá tiene que ver con algo que se llama redes neuronales, ¿sí? Entonces, un concepto previo, como pueden ver acá, son las famosas redes neuronales, ¿sí? Aquí, como pueden ver, a su derecha un cerebro. ¿Por qué una red neuronal? Porque al final, las neuronas, ¿sí?, que son las unidades más elementales que ustedes pueden ver en estas redes neuronales, como a modo intuitivo, son análogas a las neuronas en cierta forma que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Entonces tenemos una capa que se llama input, en la cual uno ingresa la información, una capa escondida, en la cual hace ciertas transformaciones o operaciones distintas, con la cual procesa esa información, y un output, que es como la capa en la cual uno obtiene el resultado, ¿sí? La interpretación de esa información. Eso en cierta forma es lo que hace nuestro cerebro. Aquí también es una red neuronal, como pueden ver acá, ¿sí? Entonces, tenemos una primera definición y para simplificarlo vamos a hacerlo con un caso bien particular, en el cual se tiene lo que se llama el cuello de botella como capa oculta, la cual interpreta y hace algunas transformaciones, una capa de input y una capa de output. Ahora la capa de input en un autoencoder, como red neuronal, es una capa que hace la codificación. ¿Qué es la codificación? Imaginen que ustedes están escribiendo algo y quieren esconder esa información de cierta forma, y otra persona va a recuperar esa información. ¿Qué quiere decir? Va a interpretar lo que ustedes escribieron. Entonces ustedes lo escriben, por ejemplo, en un lenguaje que nadie conoce salvo la otra persona, y esa otra persona es como, en cierta forma, la que interpreta o decodifica. Y la capa oculta que es la transformación de lo que ustedes escribieron a algo que nadie más salvo el decodificador lo sabe, en cierta forma, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, aquí está el codificador, aquí está lo que se llama el cuello botella, y aquí está el decodificador. Entonces, hay diferentes tipos de autoencoders, de hecho, como que se clasifican al menos 7. Los primeros son los que interpretan ruido, en los cuales son como de los más básicos, y tienen en particular una capa escondida, o en este caso lo que dijimos como cuello botella, o otras variaciones, que es bastante comprimida y chiquitita, ¿sí? Entonces lo que aquí hacen es que un input, que por ejemplo en este caso es un número o una letra, que tiene cierto ruido, ¿qué significa? Que está bastante alterado, de hecho está demacrado, como pueden ver ahí. En el codificador lo codifica, aquí en cierta forma lo representa, y después lo decodifica y le sacó en cierta forma el ruido, ¿sí? Bueno, es una de las más sencillas, y de hecho no solo eso, sino que además, adicionalmente, es de las más fáciles también de programar. Ahora, tiene desventajas, que tiene limitaciones, como que no puede hacer, no tiene como mucho poder, ¿de acuerdo? De cómputo. Ahora, sin embargo, tenemos, en este caso, las que son no completas. ¿Qué ocurre acá? Quizás no son tan simples la capa intermedia, pero tienen cierta conectividad con todas las neuronas en lo posible, o es muy densa, y sin embargo, tiene menos que las que tiene acá, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tiene un mayor poder de cómputo en cierta forma, puede codificar y codificar, pero el costo es que a veces tiene riesgos de overfit, ¿sí? ¿Qué es overfit? En este caso, yo tengo ciertos animales, imaginen que tengo un algoritmo o algo que interpreta animales, y voy a interpretar muy bien un cierto tipo de animal, pero yo pongo otro que sin embargo lo debería poder interpretar bien y no lo hace. ¿Por qué? Porque está muy específico para ese tipo de animal. Entonces acá tenemos otra variedad, aquí a la izquierda, que son los sparse. Los sparse, a diferencia de los undercomplete, son aquellos que tienen más o menos la misma cantidad de neuronas o de unidades en las capas latentes o escondidas, y la gracia es que acá también tiene una cierta penalización sobre la activación. ¿Qué es la activación? Es como la analogía de la activación neuronal, ¿ya? Para los que son bioquímicos o los que han estudiado biología también, que tiene que ver cuando la neurona activa de cierta forma las respuestas, ¿sí? Y con los químicos, en cierta forma, transmiten la información a partir de un cierto feedback. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? La diferencia que tiene con muchas redes neuronales, en este caso, es que penalizan o en cierta forma regularizan sobre los pesos. ¿De acuerdo? Los pesos son, en este caso, cuánto tiene de esa respuesta por cada neurona, no la respuesta misma.
Y también están las otras que son las contractivas, en las cuales tenemos ciertas funciones de penalización un poco más grandes, que son como los castigos, pero que al mismo tiempo logran regularizar, y con eso se evita, en cierta forma, el overfit, entre otros fenómenos que son los típicos de redes neuronales. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que acá se agrega a la norma un factor lambda con el cual depende en cierta forma del input y con eso se puede penalizar. A veces no depende, puede ser algo lineal y muy constante o simple. Ahora hay otro que son los profundos. Estos son capas simétricas, que quiere decir que tienen los mismos números de neuronas o de unidad, en este caso, tanto por la izquierda como por la derecha, en las cuales son las capas no latentes escondidas, y tienen una capa latente, o en este caso cuello botella, o alguna variación, que es bastante comprimida y chiquitita. Estos tienen un gran poder, ¿sí?, de cómputo, pero tienen el riesgo de overfit, al igual que uno de los ejemplos anteriores. Y estos son los convolucionales, ¿sí? Los convolucionales se basan en las llamadas redes convolucionales, las cuales tienen operaciones de convolución, que utilizan, bueno, mucho análisis tensorial para eso, y en particular utilizan las matrices de convolución, y que también se aplica, por ejemplo, en imágenes y en otro tipo de detalles, ¿ya? Estas también son un poco más poderosas, pero también un poco más costosas, y están dentro del estado del arte porque las redes de convolución muchas veces están dentro de las cosas que duran hasta el día de hoy, ¿ya? Ahora tenemos por último las que nos interesa para después, que son los autoencoders variacionales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el input, tenemos el codificador, pero acá la gracia es que tenemos una distribución, por ejemplo, gaussiana, que puede estar centrada en cero, y que tiene aquí un sigma y un mu, que son los parámetros, y acá con eso, más una representación dimensional baja, que es una capa latente, se le dice en un decodificador, obtenemos la respuesta. La gracia de esto es que es probabilista, que ya no es tan, en cierta forma, más pseudo-determinista como en el otro caso. Aquí tiene un bayesiano, tiene un prior, tiene un posterior, que es a nivel de distribución, no a nivel de unidad. Entonces, los principales usos de autoencoders. El primero, la reducción de dimensionalidad, que es el clásico, en el cual aquí pueden ver un ejemplo. De hecho, aquí los invito a una librería, en la cual ustedes van a poder visitar después. Aquí también tienen los sistemas de recomendación. El gran ejemplo puede ser Netflix o Amazon. Y acá se puede programar con, en cierta forma, autoencoders, estándar o no, que con eso pueden mejorar un poco la forma en que se hacen los sistemas de recomendación, normalmente. También tenemos la detección de anomalía, que como pueden ver acá, hay aplicaciones para médicas, y también aquí tienen a su izquierda la lógica de que es una anomalía. Detecto aquello que es distinto o muy distinto dentro de cosas que son más o menos iguales. ¿De acuerdo? Tiene aplicaciones también en clustering. Aquí, a modo de ejemplo, hay un análisis de aviones en cuanto a aeropuertos de sus trayectorias, ¿sí? En las cuales se hicieron ciertos clustering para ver las trayectorias, y aquí también las vueltas e idas desde diferentes aeropuertos. Entonces, con eso se pueden mejorar las clustering y ser un poco más reales. Y por último, también tenemos, o bueno, una de las aplicaciones clásicas son la clasificación. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una clasificación un poquito más teórica, que es a nivel de poner un input, hacer un engaño al input y después al output para poder transformar un algoritmo en clasificación. Pero a su derecha tenemos una aplicación un poco más aterrizada que tiene que ver con un modelo de aprendizaje profundo, un clasificador para un diagnóstico eficiente de autismo. ¿Ya? Esto también lo pueden visitar, y ahí pueden ver que tiene aplicaciones muchas veces médicas de autoencoders. Al menos eso es lo que se ha aplicado bastante en industrias de biología y bioquímica, de hecho. Y por último tenemos el modelo degenerativo, el cual aquí, como pueden ver, tiene una de las principales cosas que coinciden en este caso al menos, en el cual los modelos generativos son modelos que no son discriminativos y que tienen probabilidades conjuntas, y que de hecho el input también depende en cierta forma del output. ¿De acuerdo? La diferencia normal que es discriminativo, en el cual el output depende del input. ¿Qué quiere decir? Lo que uno en cierta forma predice en clasificación, que es, por ejemplo, yo quiero decir algo es rojo o azul. El rojo o azul es el y, que depende del x, ¿sí? El x son todas las variables o datos que yo utilizo para eso. Y en el caso al revés, es el generar un input a partir de los outputs observados en cierta forma. Eso es como más o menos la diferencia entre un discriminativo y generativo.
Entonces, de hecho, el generativo es uno de los grandes saltos que hay en autoencoders. Entonces, algunas ventajas, dificultades y advertencias y ventajas en el uso de autoencoder estándar. En este caso son las dificultades, lo primero. Lo primero es que requiere mucha data de entrenamiento, pues el autoencoder estándar, por lo general, es no supervisado, ¿sí? Lo segundo, tiene una alta especificidad de la data, porque depende mucho de la data con que uno quiera entrenar. No es como de mucho diferenciar datas distintas por la arquitectura que tiene. La función de pérdida es muy sensible. Eso quiere decir que ante una perturbación muy pequeña, se puede perder mucha de la información o se puede degradar en harta forma. Y la decodificación dista de ser perfecta. De hecho, es raro que sea perfecta, a menos que uno esté haciendo la prueba de codificar y codificar sin algún ruido aleatorio o otro parámetro, y contrastar la información que se obtiene control con la información que uno obtiene en el experimento, ¿sí? La dificultad también está en entender las variables relevantes, justamente por el hecho de que es no supervisado y de que el humano no tiene casi intervención en este tipo de algoritmos. Por sí solo no son la mejor alternativa. De hecho, se recomienda, como vieron los usos anteriores, hacerlo complementario o poder ayudar a otro tipo de algoritmos, ¿sí? En la arquitectura. Y los algoritmos se vuelven muy especializados dentro de las causas anteriores, la alta especificidad de la data y el hecho de que con el tiempo es bastante difícil poder generalizarlo después. Bueno, ¿cuándo no usar autoencoders? En primer lugar, si uno tiene dificultad de escalamiento, por ejemplo, si quiere generalizar, bastante difícil. Si no hay inversión por parte de Data Science, en este caso, ¿qué quiere decir? Los autoencoders muchas veces, dependiendo de cuál se use, puede invertir mucho tiempo y al mismo tiempo mucho recurso. A veces un poco menos optimizar, pero de todas formas requiere mucho ensayo y error. Si la pérdida de data es significativa cuando se utiliza para poder hacer autoencoders, si el problema requiere de una baja medida a mediana sensibilidad. ¿Por qué? Porque como vimos antes, una de las dificultades que uno encuentra en Procoder, al menos estándar, es que tiene una alta sensibilidad a los parámetros. La dificultad en entender variables relevantes, porque también pasa que uno no procesa las variables o no las ve tanto como en otros métodos, si no se dispone de mucho tiempo, porque la diferencia a veces en optimalidad por sí solo de un autoencoder con respecto a otros códigos no es mucha. Es cuando se junta con otros. Por eso también hay que dedicarle tiempo. Si significa una complejidad, un trato adicional considerable, bueno, por lo anterior, se agrega muchas veces una alta complejidad para algo que podría ser más sencillo. Y cuando no es relevante la información capturada. ¿Por qué? Porque el autoencoder es como una esponjita, ¿sí? Obtiene como mucha información, de hecho obtiene como toda la que puede, la asimila. Y a veces uno no quiere eso, y a veces tampoco la información que te sirve. Entonces, algunas ventajas, bueno, como es no supervisado, y al menos en general, porque también puede ser semi-supervisado, es irrestricto en el aprendizaje relacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que encuentra por sí solo relaciones y que no tiene mucha restricción a la hora de hacerlo. ¿Puede mejorar el performance de los algoritmos? Sí, cuando se ocupa en conjunto a veces se nota una alta mejora. Los modelos están más basados en la misma data, sí, y los filtros no son tan artificiosos, por ejemplo, con las redes neuronales convolucionales o por sí solas, o también de otro tipo. En el caso generativo, es más fácil estudiar la calidad del modelo. ¿Por qué? Porque se estudia por lo que se llama la verosimilitud y no también por otro tipo de escalamientos o, en este caso, de parámetros, en el caso de las GAN, que al menos actualmente quizá hay indicios de que se puede estudiar hasta cierto punto, pero no es tan explícito para poder ver cuándo un modelo es bueno. De GAN, por ejemplo, redes neuronales adversarias. Entonces, en este caso, vamos a ver ahora los Operational Autoencoders. Aquí vamos a tener como un antecedente un ejemplo de uso estándar de autoencoder, que es la reducción de dimensionalidad, de hecho el más clásico. ¿Qué es lo que tenemos a grandes rasgos? Aquí un encoder, un codificador, el cual es una red neuronal ya por sí sola. Tenemos el input, que es la data inicial. Aquí tenemos la data codificada, que es lo que se llama el espacio latente. Notemos por una simplificación, en el caso de las personas que tienen algún conocimiento hasta cierto punto matemático todavía, o que lo hacen, que acá tenemos el espacio Rn, y aquí tenemos el espacio Rm, con m menor a n, porque aquí el número de componentes o de dimensiones es estrictamente menor al número de dimensiones del input, ¿ya? Por eso uno dice que comprime, en cierta forma, la codificación.
Y acá tenemos el decodificador, por el cual podemos descomprimir. Y hay dos fenómenos. No se pierde la información de la codificación si el X es igual al D de X, que es la decodificación del ya codificado. En caso contrario, hay una cierta pérdida. Entonces, como pueden ver acá, esta pérdida se mide de esta forma, como una pérdida, que es la norma euclidiana, al menos la diferencia entre el input y la decodificación al cuadrado. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? Una de las gracias para poder comparar este caso ejemplo es que aquí tenemos los componentes principales y análisis de dimensionalidad utilizando autoencoders. ¿De acuerdo? Componentes principales, la gracia es que tienes componentes ortogonales. Lo optimiza de esa forma con el error mínimo. En el caso de los autoencoders, obedece a reglas no lineales, no tiene la restricción de los ortogonales. Por lo tanto, pueden hacer otro tipo de espacios que incluso son mejores que los componentes principales generados en el caso de un algoritmo más clásico. Por otra parte, tenemos que uno de los costos del autoencoder a la hora de hacer reducción de dimensionalidad es que si tengo muchos features o tengo muchos aspectos que poder considerar en el autoencoder, tengo una dimensionalidad más que uno, por ejemplo, si tengo una sola dimensionalidad, como pueden ver, no hay una gran probabilidad de poder diferenciar bien los outputs con respecto a los inputs y poder hacer el experimento. En cambio, si tengo aquí ya dos dimensiones, ya puedo diferenciar un poco más, en este caso los outputs, ¿sí? Deseo un mejor estudio. Entonces, ¿qué tenemos aquí a continuación? Como pueden ver, habíamos dicho que uno de los componentes tenía que ver con el hecho de tener una muestra control, ¿sí? Que está codificada ya y sabemos lo que va a decodificar, y una muestra que está en cierta forma codificada casi al azar, pero a partir más o menos de la misma muestra para ver el error. Entonces aquí tenemos el contenido decodificado, que como habíamos dicho reconstruye el input y al mismo tiempo también genera un contenido el cual puede tener una diferencia con el input, ¿ya? Entonces nosotros queremos maximizar la utilidad de ese output que está generado y minimizar en este caso de error, o al menos la información inútil que se genera de esta pérdida en parte de información y también llenado en algunos casos de información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna limitación del modelo clásico en el ejemplo? Bueno, por lo que vimos antes, una de las cosas que pueden pasar es el overfit. ¿Por qué? Porque como red neuronal le falta una regularización. Entonces, cuando tenemos aquí puntos en el espacio latente, o en el famoso cuello de botella, a la hora de codificar, bueno, pueden pasar estas cosas que no se obtenga una figura, o al menos, a modo de ejemplo acá, un poco más pedagógico, o al menos algo que sea reconocible y coherente, ¿sí? Y también, por otra parte, esto no va a ser ni completo, porque no va a obtener todo lo que se podría obtener, tampoco va a ser continuo, porque las cosas no van a estar más o menos equidistanciadas, o una distancia bastante cercana, como lo que podemos ver acá, porque aquí nosotros podemos ver estas regiones, podemos ver puntos que deberían estar cercanos a estos aspectos, ¿sí? Si esto estuviese bien, los puntos que corresponden a esto deberían estar bastante cercanos aquí, los que corresponden a este aspecto muy cercano, y así sucesivamente. No se puede pasar que tampoco pase eso. Entonces, la motivación del ejemplo es que nosotros no queremos obtener esto, lo que dijimos antes, que se obtenían cosas con overfit, o que se obtienen cosas que, como pueden ver aquí, no necesariamente están juntas y no necesariamente son coherentes, pueden estar a una distancia un poco más bastante grande, y de hecho en aspectos que no necesariamente son los que corresponden. Y sin embargo aquí tenemos que todos son generados, hay completitud y también hay continuidad. Y este es un espacio latente regularizado, ¿sí? Entonces, un poco de historia, como lo que ha hecho el autoencoder, el primer hito fue aproximadamente en el año 2014-2013. De hecho, uno de los autores, que ustedes pueden ver acá a la izquierda, actualmente trabaja en Google, y de hecho también aquí experimentaron con supuestos IID, de hecho con distribuciones gaussianas, y también con la divergencia KL, entre otras cosas que son los elementos típicos que se ocupan en Deep Learning y en particular en modelos generativos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un Variational Autoencoder en el ejemplo? Como pueden ver, este es el autoencoder estándar, en el cual tiene un input, tiene una codificación, tiene un espacio latente, una representación acá, y tiene una decodificación. Eso es lo que dijimos anteriormente. Pero ¿cuál es la diferencia del variacional? Tenemos la codificación, tenemos una distribución latente
ya no tenemos una representación. Esto tiene una probabilidad, está condicionado, como pueden ver, el Z, que es en este caso la codificación con respecto al X, un sampleo, que es aleatorio, de cierta forma, y aquí también tiene un sampleo, una representación que está condicionada por esta distribución de acá latente. Y en la decodificación obtenemos finalmente algo análogo, pero que ahora es probabilista. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en cierta forma regulariza. Ahora, ¿cómo la regularización? L2, L1, uno puede hacer L1, L2, ¿sí? La que más les guste, y con eso pueden obtener algo un poco mejor, ¿sí? Ahora, como iba diciendo, aquí la pérdida ya no es la norma euclidiana de antes, exactamente. Aquí tienen, como pueden ver, la divergencia KM, y tiene una norma, una normal. La normal aquí, que depende del input X, se compara con respecto a una normal centrada en 0 y 1. ¿Por qué motivo? Porque se ha visto que cuando tiene una regularización centrada entre 0 y 1, lo que uno hace por experiencia en regularizaciones, a veces con ciertas redes neuronales, uno puede juntar bien los componentes acá, ¿de acuerdo? Esto es lo que uno quisiera, que las cosas que están bien distanciadas estén bien y al mismo tiempo tengan una cierta coherencia y también sea más fácil de poder estudiar. Porque, por ejemplo, esto, uno está muy disperso, dos tampoco está continuo. Y acá lo que obtenemos finalmente, que podemos ver cosas que son similares, aquí está por intuición las relaciones de los colores para poder apreciarlo, ¿sí? Entonces, para que puedan jugar con el ejemplo, aquí tengo un enlace en el cual pueden ver PyCharm Autoencoders y pueden hacer hartas cosas. En particular tiene una observación de TSNE y acá esta invitación es abierta. Ese enlace lo van a poder abrir porque voy a compartir esta presentación, es pública. Y en ese enlace, ustedes, si ya saben algo o no de Python, van a poder explorar un poco los elementos que se ocupan en estos PyCharm Autoencoders. Ahora, un par de variaciones de los PyCharm Autoencoders tienen que ver con los beta. El beta en este caso tiene que ver con la optimización de un factor beta que depende de una cierta norma o diferencia entre una etapa intermedia de la verosimilitud que se tiene en el BAE comparado con un cierto peso más bien absoluto o estimado, ¿ya? Este beta por lo general en el PyCharm Autoencoder es igual a 1, ¿sí? Eso quiere decir que es parejo, es casi uniforme. Pero sin embargo, en el caso del beta PyCharm Autoencoder, uno lo varía mayor a 1 y se ven que tiene mejores resultados en el rendimiento al menos. Y por otra parte, aquí tienen los Network Embedding PyCharm Autoencoder, que también es la invitación para que puedan ver el paper, pero a grandes rasgos lo que pasa es que uno de los fenómenos del autoencoder, al menos los variacionales, es que a veces ocurre que se comprime el playo, o sea que tiende casi a nivel puntual y al mismo tiempo a una convergencia muy rápida. Entonces, ¿qué pasa con las redes neuronales? Empieza a no aprender o empieza a tener aprendizaje erróneo, con lo cual tiene patrones erróneos y también empieza a hacer regularizaciones erróneas en algunos casos, ¿sí? Entonces, ahí se hace un algoritmo que es de embedding y es de vecinos, de ciertas vecindades combinan esto, y con eso se puede corregir más o menos ese problema. Ese es el segundo, el de la derecha, es más nuevo que el de la izquierda, por si acaso. Ahora vamos a ir a los causal effect variational autoencoder, que son los CBAE, ¿de acuerdo? Pero antes tenemos que considerar la motivación que tenemos aquí, ¿ya? Bueno, como pueden ver acá, es un cuento, pero en forma corta. Lo que ahí están diciendo a alguien es como, estoy analizando más o menos los barcos, que vamos a ir a la guerra, vamos a ir a una batalla contra los vikingos, y nosotros no deberíamos ir porque mira los materiales, mira cómo está hecho, esto está destinado al fracaso. Y sin embargo la gente que dice, no, pues nosotros hemos hecho mucho esfuerzo. Entonces el esfuerzo implica, por ese esfuerzo, ese espíritu de equipo y todo lo demás, que va a funcionar, ¿sí? Bueno, eso es lo que muchas veces le pasa, chiquillos, a las empresas, ¿verdad? Dicen, hemos hecho mucho esfuerzo, mucha inversión en esto, lancemos igual este tema. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Lección número 1, se quema el barco. Y los vikingos dicen, pucha, que son tontos estos tipos, o sea, lo que hicieron. Y acá a la derecha también tenemos muchas veces que se confunde la causa con el efecto, ¿sí? Y también están invitados a ese enlace. Entonces, vamos a hacer una introducción a la causalidad. ¿Y cómo vamos a hacer la introducción? Bueno, a partir de la correlación, ¿ya? Porque aquí hay algunas limitantes del enfoque no causal, ¿ya? La primera, la correlación espuria. La imagen habla por sí sola. Dice la gente que ha morido ahogada en días cuando tiene que ver con algún film que han estrenado Nicolas Cage. Ambas variables pueden tener una alta correlación, pero como dice el dicho popular, correlación no implica causalidad, ¿de acuerdo?
Entonces, a veces ustedes pueden hacer correlaciones buenas y otras veces malas, pero eso no te basta para decir una cosa causa la otra. La segunda limitante, bueno, una de muchas paradojas que se encuentran en estadística en otras partes, es la paradoja de Simpson. ¿Sí? Cuando ustedes ven el experimento de la izquierda, un experimento bastante general. Entonces ustedes pueden ver que a partir de cierta medida es bastante malo lo que se tiene, ¿sí? No es muy prometedor. Pero sin embargo, cuando uno lo ve de otra forma, y en cierta forma segmenta o caracteriza según si son hombres o mujeres, ve que los resultados a nivel local no son tan malos, ¿verdad? Entonces, al final, la lección de acá es que la paradoja de Simpson te dice, depende de cómo veas la data. Eso pasa mucho, de hecho, esa práctica se hace mucho. Y a veces es un mundo de nunca acabar porque itera, 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 y uno descubre nuevas casuísticas y no sabe cuál es más significativa que otra realmente. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Bueno, esas son las variables llamadas confusoras muchas veces, que ustedes lo han visto algunos en econometría, en otras partes, lo cual para poder ver el efecto que produce tanto en el input como en el output en algunos casos o en otras partes, hay que empezar a iterar más bien a nivel puntual, ¿sí? Más bien a un nivel restringido, que es lo que vamos a ver después en cierta forma, pero muy resumido. Y el tercer efecto es la simetría, lo que dice causa-efecto. Como la causalidad habla por sí sola, uno sabe que ante una causa hay un cierto efecto, ¿sí? Eso hasta en física cuántica tiene una cierta conservación, a veces, en causa-efecto. Entonces aquí nosotros sabemos que aquí tenemos un modelo, ¿sí? Hay una ecuación. Entonces nos dicen que estos son causa y este es efecto, en cierta forma, esa igualdad. Pero uno también podría despejar esto y decir que esto ahora es efecto y esto es causa, como la inversa. Pero no es lo mismo en álgebra, en estadística, cuando a veces hace análisis inverso, no es lo mismo que en causalidad. Esa conclusión no es así porque hay una sola causa y un solo efecto, unidireccional, no es bidireccional. Entonces, nosotros tenemos aquí bien ilustrado la primera noción de causalidad, lo que acabamos de decir. Si nosotros levantamos esta pelotita en X, causa que esta en Y se levante. Pero fíjense que aquí yo levanto Y y no le pasa nada a X. Eso quiere decir que X causa Y, pero Y no causa ningún efecto sobre X. Y por otra parte, ¿cómo modelamos la causalidad? Hay dos elementos muy generales. Uno son los grafos acíclicos dirigidos, que como pueden ver están dirigidos en una sola dirección, son acíclicos, y lo que dice es que los hijos, o aquellos que heredan de acá, son causa del padre. Por ejemplo, Y es función, como pueden ver, tanto de X como W. Ellos son sus padres, sus parientes en este caso. Aquellos que son causa de Y. Z es causado en una función, quiere decir que está causado por X, y así sucesivamente. Lo primero son los grafos acíclicos, y lo segundo que estaba mencionando son las famosas ecuaciones estructurales, que su origen se debe también a las ciencias sociales. De hecho, en sociología, en psicología se utiliza bastante. Aquí tenemos una introducción a la diferencia causal. ¿Por qué? Porque hay dos partes de la causalidad. Una la inferencia causal y otro descubrimiento causal. La inferencia causal es, a partir de un cierto modelo causal o establecido, obtener si es válida esta causalidad. O sea, obtener cierta diferencia o ciertas pesquisas. En el caso contrario, el descubrimiento causal, que es el más complicado, y de hecho el menos estándar, es lo que se ocurre en el negocio en muchas partes, que es a partir de cierta data observada, obtener un modelo causal o poder concluir. Nosotros estamos viendo ahora, para CEBAE, la diferencia causal. Y aquí hay una diferencia entre el enfoque bayesiano y el enfoque causal. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un enfoque bayesiano de inferencia, el enfoque bayesiano tiene probabilidades condicionadas o anidadas, en las cuales aquí está bidireccional. ¿Sí? Uno dice que, por ejemplo, aquí es válido para el bayesiano decir el condicionado del fuego, el humo con respecto al fuego y del fuego respecto al humo, que son bidireccional el grafo. Pero en el caso del causal, como vimos anteriormente, es unidireccional. Entonces aquí es válido, el fuego causa el humo. Pero entonces, si este es válido en este modelo, no es el contrario. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante entre el bayesiano y el modelo causal, a pesar de que puedo utilizar elementos en común. Entonces, aquí hay elementos básicos de la diferencia causal. El primero, el operador do. ¿Sí? El operador do lo que hace, en cierta forma, grandes rasgos, hacer experimentos.
parametrizar puntualmente, en un experimento puntual, y restringir a eso el X, de tal forma que aquí, en este efecto, pierda en cierta forma todo el problema, todo el ruido, que es como por la ecuación anterior con respecto a Z. Entonces uno experimenta esta restricción de aquí, y obtiene ciertas conclusiones que son un poco mejores. ¿Y de qué sirve de eso? Para poder hacer justamente el problema de las variables confusoras. El más sencillo, uno de los típicos, tiene que ver con la edad, cuando uno modela qué pasa con respecto a la educación y qué pasa con respecto a la riqueza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La edad influye en ambos, como pueden ver. Entonces, por eso hay una confusión. Y como uno lo ve, parametrizando sobre la edad puntualmente, viendo grupitos más pequeños, incluso experimentos locales, y con eso empezar a, en cierta forma, minimizar la diferencia entre la probabilidad condicionada de y con respecto a X, donde X es la edad, X son las variables de aquí, y con respecto al operador, que son los experimentos locales. Si esta diferencia es mucha, quiere decir que hay una gran confusión. Si ya empieza a disminuir en base a los experimentos, quiere decir que al menos localmente estamos achuntando o estamos viendo una pesquisa que podría ser la diferencia. ¿Ya? Entonces, esto es una antesala a lo que son los CEBAE, ¿ya? Y aquí los CEBAE se originaban más o menos en el año entre 2016 y 2017, porque uno de los grandes hitos de 2016 y 2017 fueron las redes neuronales Turner, ¿ya? En las cuales se ocuparon en cierta forma la misma lógica hasta cierto punto, pero con la diferencia de que en la parte de las variables latentes se ocupaban el condicionamiento y no tanto en las otras partes de la red Turner, ¿ya? Fue un poco más local y flexibilizaron esa parte. Ahora hay otros parámetros que también se ocupan, como el ELBO, que es famoso también en algunas redes neuronales, que es razonable de acuerdo al tipo de estimación que se tiene desde el BAE, porque piensa que esto es un BAE, pero que ahora tiene un efecto causal, ¿sí? Una diferencia causal. Entonces aquí tienen un par de variaciones de los CBAE. Uno es el Modified CBAE, o MCBAE, el cual aquí modificaron de cierta forma la lógica que se tiene, la cual van a ver a continuación, y el DCBAE modificó finalmente esa también lógica, ¿ya? ¿Y cómo fue? Bueno, aquí tienen algo que para Data Science, para otras personas que un poco más de conocimiento, tienen que ver con el grafo causal y el grafo bayesiano abajo, ¿ya? ¿Qué dice el grafo causal en una parte? Uno son aquellos parámetros, ¿sí? Aquí está el X y el Y por si acaso, aquí disculpen la imagen. Y lo que ocurre es que quiere decir que una variable que son sensitivas y otra variable que es exógena, una variable que se llama exógena, ¿ya? Que de cierta forma es estocástica. Esta es una variable sensitiva que en cierta forma no se toca mucho. El X, en cierta forma, es una variable sensitiva que sí se toca, aunque sí se puede ver en el estudio, y el Y es la variable que uno quiere estudiar, y hay un Y gorrito, por lo general en estos estudios, que es la variable que uno tiene del experimento, ¿sí? O del análisis con el algoritmo, para poder comparar. Este es el CBAE. Esto es lo que está diciendo a grandes rasgos, las dependencias que tiene. Y como pueden ver aquí, el Modified CBAE lo que tiene es que ahora esto, el I, observado, depende de cierta forma de U, pero ahora el A, que es un parámetro bastante sensible que no se toca, ahora también influye tanto en X como en Y. ¿Por qué con eso? Porque con esa modificación bastante sutil y bastante rigurosa, lo que hace es que pueden ver efectos también locales y poder separar un poco las probabilidades condicionadas para hacer más cosas, ¿sí? Y para poder parametrizar con otros multiplicadores. Aquí, ¿qué pasa con el grafo causal en el caso del DCBAE? Lo que pasa acá es que aquí separan una parte que no es relevante para observación en teoría, también de estos variables exógenas y de estos que son dependientes, que no son relevantes, esa es la gracia. Y aquí hay uno que es relevante de estos exógenos y de estos de acá. Entonces con esto puedes separar entre una parte relevante y no, y puedes hacer un estudio un poco más rápido quizá, y al mismo tiempo llegar a una mejor convergencia. ¿Ya? Entonces acá tienen los grafos bayesianos, como pueden ver, donde por una parte están las dependencias que hace cada uno, cómo los genera, y por otra parte estas líneas que están punteadas es lo que habíamos mencionado antes, un modelo generativo, que es como la acción generativa de uno sobre el otro. Como vimos antes, en cierta forma los outputs son condición para los inputs, ¿sí? Por eso se llama un modelo generativo.
Entonces, algunas librerías que ustedes pueden ver ahora, la primera tiene que ver con do-while, ¿sí? Utiliza el lenguaje Python, ¿ya? Y a grandes rasgos lo que se aplica en inferencia causal, tiene como todo el algoritmo, muchos de los que se utilizan en inferencia causal, entre ellos el Cebae para algunas aplicaciones, y el segundo el Pyro, ¿ya? Que también ellos tienen como enlace para poder visitarlo, en el cual se aplica precisamente Cebae, también inferencia bayesiana. Yo no recomiendo para Pyro inferencia bayesiana, lo recomiendo hacer más a mano, no es muy óptimo. Y para Cebae también recomendaría empezar a hacer de una forma primero manual. Algunos de los papers, por ejemplo el Papers Code, ustedes pueden ver ahí un poco de los códigos que se usan y empezar a experimentar. Y bueno, la bibliografía va a estar en los próximos días porque era bastante, se va a poder compartir también adicionalmente. Y bueno, algunas conclusiones como para poder terminar esto serían la primera, que existen métodos que independiente de los años que pasen, siguen evolucionando, siguen aportando. Como pudimos ver, hay métodos del año 40 y 50 que hasta el día de hoy siguen aportando. Sigue siendo motivo de estudio poder ver alguna que otra modificación, hay por montones, y al mismo tiempo ha significado poder comparar, en este caso, los modelos, ¿sí? Hay una gran variedad de autoencoders, lo que obedece al hecho de heredar propiedades como redes neuronales, ¿sí? Como pueden ver, hay convolucionales, también hay, de hecho, algunas que obedecen hasta cierto punto recurrencias. De hecho, hay algunos que obedecen uno de los componentes para poder hacer codificación en el NP, entre otras cosas. Y al mismo tiempo existen hitos autoencoders que obedecen saltos de una lógica no supervisada a una semisupervisada, incluso generativa, como pudimos ver. ¿Sí? Semisupervisada, ¿por qué? Porque al ocupar en conjunto con algoritmos supervisados, por ejemplo, de clasificación, o incluso semisupervisados, que son ensamblaje, que son bagging, boosting, entre un montón, ustedes pueden tener el autoencoder para poder aplicar la parte no supervisada, por ejemplo en clustering, y poder mejorar en cierta forma la muestra, al mismo tiempo la representatividad en estudios estadísticos que justifiquen que un dataset, por ejemplo, o una muestra sea mejor, al mismo tiempo depende de la misma muestra, no es generada por algún filtro. Y por otra parte, no siempre los modelos más complejos implican un mejor rendimiento. A veces hay que saber optar por modelos más sencillos. A veces hay que saber hablar, por ejemplo, con el negocio, porque si uno opta al tiro por un autoencoder similar, se puede dar mucho dolor de cabeza y ese rendimiento no es muy significativo y se rinde mejor otros modelos, ¿ya? Y así como el algoritmo genético, el autoencoder ofrece opciones para problemas a priori no computables en otra lógica de resolución, ¿de acuerdo? Porque hay problemas que no son intractable, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esos problemas, con autoencoders, pueden reemplazar y transformarlo en problemas distribuidos o de otras lógicas con los cuales ahora pueden ser a cierto punto vista aproximados, como algoritmo de aproximación incluso, o incluso resueltos, ¿sí? Y los CEBA comprende una opción en diversos campos para estudiar inferencia causal. Como pueden ver, gracias a los CEBAE uno puede obtener en cierta forma diferentes estudios causales con los cuales se puede jugar también a nivel de imágenes, a nivel de las variables que ustedes quieran, porque tiene una gran libertad como red neuronal. Como pueden ver, hay muchos tipos y muchas combinaciones posibles con nuestro algoritmo. Y sería interesante, por último, ver una aplicación en descubrimiento causal, ¿sí? Porque hay algoritmos como los agnósticos, por ejemplo, están los modelos semánticos, que son también agnósticos, porque tienen una lógica agnóstica a la hora de poder ver hacia atrás, o poder inducir un modelo causal, pero sin embargo no es lo mismo que en el caso de lo que nosotros estamos viendo, que a partir de algo que ya conocemos como un candidato modelo, tenemos en cierta forma una inferencia para poder ver cuáles son las variables, un estudio. Entonces, eso sería a grandes rasgos, ¿sí? Y bueno, pasemos a las preguntas o lo que quieran ver. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Bien interesante todo el tema de los Variational Autoencoders. Uh -huh. Déjame ver por acá. Déjame poner el chat aquí. Eso. Mira, yo tengo algunas preguntitas. Pensando, digamos, en la parte más de aplicación, ¿qué, según tu experiencia, qué tan factible tú ves implementar los distintos modelos autoencoders, pueden ser variational o los causal effect, en la industria y particularmente acá en Chile? ¿Le ves cabida o no? Le veo cabida en la medida que primero se hayan experimentado
Otro modelo, que haya una buena comunicación con la industria, que eso es como el rumor, es como, no te sabría decir si se puede hacer, pero lo ideal sería que hubiese algo, modelos más sencillos para poder descartar, y que yo partiría con modelos más sencillos de autoencoder primero para ver cómo se complementan con otros modelos, para mejorar, por ejemplo, el rendimiento de algunos de ellos, ¿sí? Eso sí es posible, pero si quieres como un modelo de diferencia variacional o de otro tipo, si bien también es posible, porque si se puede hacer inferencia variacional o aprendizaje reforzado en industria, se puede hacer ese tipo de modelos que en algunos casos son más livianitos. Eh, Claro, el tema depende de qué uso le quieras dar, porque por ejemplo yo lo que veo posible en la industria era un tema que tiene que ver con análisis de fallas, ¿sí? O tiene que ver con análisis análogo al schedule, por ejemplo, cuando hay planta operativa, para ver cuándo es mejor o en base a qué, porque yo vería la pregunta, reformularía, como a modo de ejemplo en ese caso, que un problema de NP duro, el cual se puede aproximar con genético y un eterno, etcétera, de abanico de opciones ahí, cuándo hay una falla y por qué, y cómo operarla mejor en base a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los modelos que son de causalidad, de inferencia o en este caso de descubrimiento, obedecen propiedades de Markov, obedecen propiedades de sampleo, propiedades que son de simplificación, ¿sí? En los cuales dicen que tienen hasta cierto punto una memoria y hasta cierto punto tienen un parentesco, como pudiste ver los grafos que son acíclicos, que dependen de un hijo de su padre. Entonces, con eso tú puedes hacer algoritmos que son hasta cierto punto bien aproximados por lo inmediato en ciertas causas, ¿sí? Es factible, pero el tema depende mucho también de si tienes poder de cómputo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar un notebook con GPU en algunos casos en que sea necesario GPU, pero el tema es que ahí se embarra, entonces depende si tienes nubes o tienes otro tipo de arquitectura en una empresa mediana o grande. En las chicas no sé si es tan posible. Vale. Ujú. Oye, y pensando en eso mismo, a nivel de investigación, ¿cómo ves que esto se va a ir moviendo? Eh, yo lo veo bastante bien, o sea, en el sentido de que los autoencoder, de hecho, en la Chile se investigó un tiempo cuando eran los eventos de games, que era en los años 2016-2017, ¿sí? Cuando estaba recién en boga y había un gran tema, de hecho, Gonzalo Mena fue uno de los principales que investigó ahí y que al menos expuso alguna vez. Y también hay hartas novedades hasta el día de hoy. De hecho, hay aplicaciones de ingeniería mecánica en la Chile. Bueno, está Enrique, que ahí está todavía con el tema del CEBAE, en el cual hay que empezar a ver un poco más profundo. Entonces, sí, hay posibilidades, al menos en la Chile hay posibilidades. Si tú me preguntas, ahora en la Católica, en lo cual tiene experiencia hasta ciertos puntos neuronales, yo también no lo descartaría, como ejemplo, de la Concepción, de hecho. Vale. Sí. Oye, y pensando, por ejemplo, en todo este tema de causa y efecto que es bien interesante, ¿alguna otra alternativa aparte de los CBAE? No, claro, o sea, a ver, hay un montón de modelos para inferencia causal. De partida está la inferencia bayesiana, según, en cierta forma. Eh, También para, no, para el descubrimiento causal, que no tiene este caso de inferencia causal que nos interesa el CEBAE, es menos estándar el trato porque no tiene como tanta parte analítica todavía en cuanto a cómo enfrentar el cálculo, cómo enunciar algo. ¿Por qué? Porque como es un modelo que va hacia atrás, veo que alguien está preguntando, pero como un modelo que va hacia atrás, no tiene una parte muy, es como casi decir Navier-Stokes, ¿cachai? Navier-Stokes en el caso analítico versus el caso discreto. Ahora, Víctor Pinto está preguntando, quiere preguntar algo, Sí, se Víctor puede tiene dejar la mano preguntar. levantada. Sí. Hola, muy buena charla, gracias por la charla. Tenía una pregunta un poco más general. Pero casi todos los algoritmos que uno usa en Machine Learning son súper intercambiables y sirven para un montón de diferentes propósitos, pero aún así uno los va de alguna forma asociando a algo. Por ejemplo, si quiero hacer un procesamiento de NPL, seguramente me voy a ir por un LSTM, o si quiero procesar imágenes, lo primero que voy a intentar es una red de convolución. Entonces,
estoy viendo de que los autoencoders tienen si bien cierto, muchas utilidades. No le veo como una en donde sean como el algoritmo para tratar primero. ¿Tú ves que esto vaya a cambiar a futuro y que los autoencoders tengan un espacio para como ganar un terreno en particular en donde es el algoritmo para tratar primero antes que saltar a otras cosas? De acuerdo. Entiendo un poco. Mira, lo que pasa es que depende cómo lo veas. Si tú lo ves como por carga operativas, en este caso los recursos, la inferencia bayesiana ocupa mucho más recursos que el CBAE, por ejemplo. ¿Sí? Si tú lo ves como en el caso más bien funcional, por ejemplo, para poder describir modelos, tener métrica, es mejor que una GAN. Entonces, como que si quieres ocupar en alguna cosa particular, por ejemplo, imágenes, o quieres ocupar en algoritmos GAN, por ejemplo, a ver, ¿qué input podría ser con ruido? Algo que tiene que ver con música. Cuando tienes oráculos, en este caso, los inteligencias de diferentes redes que compiten para poder generar la mejor música para ti, ¿sí? Como un recomendador, pero en que hay competencia. No son como, son racionales y al mismo tiempo competitivos entre ellos, si los quieres ver, estas redes. Entonces, cuando tienen eso, tú tenés como la mejor música o la mejor orquesta, ¿ya? Esa es como la intuición. Y la gracia es que en el caso de la GANs, tú no tienes como mucho discriminar a posteriori la calidad de la GAN, ¿sí? Que es muy desconocida en eso. En el otro caso sí lo tienes. Ahora, ¿cuál es el costo del BAE? Si lo quieres comparar ahí, más que el CBAE en particular, un modelo generativo, es que pierde mucha masa a nivel de probabilidad, ¿sí? Cuando tú haces la función de pérdida. Entonces, con eso, claro, tú tenés que es más estable la GAN, pero la GAN al mismo tiempo es peor en cuanto a su calidad discriminativa, ¿sí? Para poder ver el modelo. Entonces, al final, es mejor. A veces, no tengo tanta claridad si tú me preguntas así, a priori, cuándo gana el autoencoder, pero sí yo te diría que el autoencoder a veces gana en el CBAE principalmente por análisis de falla. ¿Ya? Gracias. No, gracias a ti. No sé si tenemos más preguntitas por parte de la audiencia. ¿No? Así que no. Vale. Si no hay más preguntas, bueno, agradecer por la charla, Juanjo, bien interesante. Ujú. Así que muchas gracias por los resumen y la presentación va a quedar en algún link, algo para los que les interese. Vale, de ahí también nosotros vemos cómo la compartimos. Así Sí, que de muchas acuerdo. gracias. Muchas gracias a todos. Bien.